Hola, hola, muy buen día a todos los asistentes. Estamos dando inicio a este webinar que va de ver el impacto que tiene el peak shaving en el consumo de la energía del sector industrial. Vamos a dar nada más unos minutos más para que todos los asistentes terminen de integrarse, terminen de conectarse. Ya están nuestros panelistas con nosotros y en unos minutitos estamos arrancando con el programa. Bienvenidos a Quartux, líder en almacenamiento de energía para grandes consumidores de electricidad en México. Hoy, las empresas mexicanas enfrentan desafíos importantes con la seguridad y el costo de la energía. Los apagones y las altas tarifas horarias están interrumpiendo la operación continua y afectando la productividad y las ganancias. En Quartux, ofrecemos sistemas inteligentes de almacenamiento de energía que eliminan estas problemáticas. De forma inmediata, reducimos alrededor de la mitad del recibo de luz, eliminamos apagones y reducimos la huella de carbono del consumidor. Somos la empresa más grande de almacenamiento de energía en México con la mayor cantidad de sistemas operando y clientes satisfechos, incluyendo el sistema de su tipo más grande de todo Latinoamérica. Nuestro compromiso con la excelencia en el servicio y garantía de funcionamiento es respaldado por nuestro software de control propietario Quartux Control, que cuenta con más de 500,000 horas de operación exitosa adaptado a grandes consumidores de 15 sectores industriales diferentes. Nuestros sistemas llave en mano han demostrado su eficacia y confiabilidad, garantizando ahorro y operación continua del equipo gracias también a nuestros 4 centros de control y 120 técnicos certificados con presencia en todo el país, dando una respuesta instantánea y garantizando la disponibilidad de los equipos en todo momento. Únete a la revolución energética con Quartux y conoce también nuestros esquemas de financiamiento y cero inversión. Vamos a dar inicio al programa que ya teníamos planteado. Este webinar se titula Impacto del peak shaving en el consumo de energía industrial. Nos acompañan panelistas de primer nivel para orientarnos en estos temas. La idea es tener una conversación amena con ellos, que nos den la diferente perspectiva que tienen respecto a estos temas del sector industrial y del sector energético principalmente. Y bueno, los invitamos a todos los asistentes a participar también con sus preguntas. En el portal hay una sección de preguntas que está indicada como un globito con un interrogación. El otro es una sesión de chat. Ese la verdad es que no le vamos a estar prestando mucha atención. Yo les sugiero mejor usar el de preguntas y respuestas. Y también que seamos muy puntuales. Si hay alguna pregunta muy específica para alguno de los panelistas, así indíquenlo en la pregunta, si va dirigido a alguno en particular, para poderles dar la mejor de las respuestas y que estén, por supuesto, muy bien atendidos. La idea es que tengamos una buena charla, una buena conversación y bueno, voy a darle la entrada a los panelistas principales, arrancando primeramente por darle la bienvenida a Elisa María Crespo Ferrer, que es la presidenta ejecutiva del Clúster Automotriz Metropolitano. Ella representa al sector automotriz de la Ciudad de México, del Estado de México y del Estado de Hidalgo. Cuenta con 24 años de experiencia en la industria automotriz como asesora de promoción y estrategias de inversiones para la Secretaría de Economía del Gobierno Federal y Desarrollo Económico de los estados de Tlaxcala, Sonora, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo y por supuesto la Ciudad de México. Bienvenida, Elisa, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y contenta de establecer el diálogo con ustedes. Gracias. No, hombre, gracias a ti. Y también aprovecho para darle la bienvenida a José Luis Urrutia Segura, que es el presidente actual de la Canacintra del Estado de México, que entre sus otras funciones también es vicepresidente de la COCAEM, que es Consejo de Cámaras Empresariales del Estado de México, y ha sido profesor de Marketing e Innovación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues bueno, hoy lo invitamos con toda la expertise que tiene y este enfoque específico de la Canacintra de unir diferentes sectores de la industria. ¿Cómo estás, José Luis? Pues muchísimas gracias, saludo de verdad con enorme gusto a todos los asistentes y a los panelistas que están el día de hoy con nosotros, tanto Elisa como Alejandro y a ti, Fabián, y la verdad un placer el poder compartir algunas ideas en torno a este tema. Muchas gracias, estamos muy emocionados de tu participación. Y por supuesto también, por último, pero no menos importante, está Alejandro Fajer Botalla con nosotros.
Él es el especialista en el sector energético, es director de operaciones de Quartux y pues bueno, ya cuenta con más de 10 años de experiencia específicamente en el tema del almacenamiento de energía, que es el tema que nos compete en este webinar. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Hola Fabián, muchas gracias por la oportunidad y el foro y muchas gracias a todos los participantes. Estamos atentos ahí a las dudas que puedan salir para poder aterrizarlas al 100%. Buenísimo. Sabemos que la participación es crucial justo para dar pues, un poquito de enfoque a estos temas que ya últimamente, pues cada vez con este crecimiento económico, con este desarrollo empresarial, con estas inversiones que es una locura como nuestro país ha expandido en todos los sectores, ver cuáles son los problemas y los retos, ¿no? Que también implica este desarrollo. Y bueno, como tema de introducción, un poquito aterrizando, ¿qué es el peak shaving en general? Para poder tener un panorama lo suficientemente claro. Básicamente, el peak shaving va de emplear tecnología de almacenamiento de energía a través de baterías y sistemas de control inteligente y automatizado que les permita ayudar a los altos consumidores de energía del sector industrial a gestionar de mejor manera el cómo están consumiendo tanto la demanda de potencia como la energía en estas grandes plantas industriales. Entonces, más o menos para allá va la conversación y me gustaría primero conocer, yo creo que un muy buen ejemplo de un sector en este rubro de alto consumidor de energía es por supuesto el sector automotriz que tiene gran relevancia y ha tenido mucho enfoque en las últimas décadas en nuestro país. Entonces, Elisa, me gustaría saber cómo tú ves esta perspectiva en cuanto al sector energético en tu clúster. ¿Cuáles son los principales problemas que están teniendo y los retos que tienen que resolver en estas últimas instancias? Bueno, muchas gracias. Yo creo que primero tenemos que comenzar por entender todo el ecosistema y todas las tecnologías que confluyen en los temas de energía, ¿no? Desde esa perspectiva, lo que el clúster ha emprendido desde 2019 fue precisamente un programa denominado Ruta a la Descarbonización Industrial. A partir de ahí se establecieron justamente las bases y los valores de entendimiento sobre cómo aprender a descarbonizar a partir del uso eficiente de la energía. Y para nosotros la conceptualización está basada en producto, en proceso de manufactura y en infraestructura. Y aquí lo que me quiero enfocar es básicamente en términos de infraestructura, dándoles el contexto sobre en dónde está la industria en ese sentido, ¿no? Lo que nos queda claro que el punto número uno es sobre todo valores de entendimiento, transferencia de conocimiento, y a partir de ahí entonces comenzamos a explorar cuáles eran esos grandes retos, pero no son exclusivos del clúster o de la industria automotriz. Yo creo que el reto se comparte en todo el país, desde tener una eficiente energía, una energía eléctrica, desde luego también el cómo poco a poco se fue conociendo más las distintas plataformas sobre la energía fotovoltaica, paneles solares y en fin, toda esta diversidad. Hablaba yo de ese ecosistema. Y luego, por supuesto, el peak shaving para nosotros tiene que ver con esos grandes picos que existen en la transferencia de energía, y el Estado de México o cualquier otro estado no es ajeno a estos apagones, ¿no? Que existen en todo el país. Entonces, a partir de ahí, pues las áreas involucradas en esto, pues estaba enfocada básicamente en cómo superar esas barreras
y el tener una mejor calidad de energía que pueda hacer esa transferencia para lograr tener una mejor eficiencia si lo que decidiste poner es alguna energía fotovoltaica, por ejemplo, ¿no? De ahí, evidentemente, está pues el tema de política pública, que ha representado un reto, ¿no? Para que la industria pueda contar con esa infraestructura de la que hablábamos en un principio. Y posterior, pues también creo que a lo largo del tiempo justamente hemos aprendido a entender cómo la tecnología está jugando a nuestro favor para que las áreas que corresponden y que atienden estos temas dentro de las plantas productivas, pues tengan un mejor conocimiento sobre cómo administrar las plataformas. Y llámese plataformas a este tipo de tecnologías que vienen a eficientar más nuestro consumo energético y por ende nuestras mejores decisiones para la reducción de gases de efecto invernadero. Con eso quisiera yo comenzar. Gracias. Perfecto. Me parece muy valiosa la aportación. Destaco 3 puntos muy relevantes. Los grandes picos de demanda que hoy por hoy son un reto importante para la red eléctrica nacional. El tema de la política pública, que hay en relación a las legislaciones y qué podemos hacer al respecto, hasta dónde se nos permite atacar o resolver. Y el tema de la eficiencia energética y la tecnología, el juego que está teniendo. Entonces, bastante interesante. Y José Luis, me gustaría mucho tu perspectiva al respecto porque tú tienes un panorama un poquito más general respecto a que en los afiliados de Canacintra están de diversos sectores, pero no sé tú cómo veas cuáles son los retos específicos de cada sector o si en general comparten ciertos retos en el tema de la energía. Fíjate que es una pregunta bien interesante y creo que el reto importante viene por dos lados, ¿no? Tanto por lo que comentaba Elisa, en el sentido de tener seguridad de suministro en nuestras plantas y por el otro lado también hay que decir que hay muchas compañías que hoy en día se han tomado muy en serio la Agenda 2030 y los objetivos relacionados a descarbonización. Y entonces, en esa línea, creo que el peak shaving definitivamente es una herramienta muy interesante porque, como tú lo dijiste, o sea, al final del día, el core de la tecnología es evitar el adquirir o el absorber energía eléctrica de la red en el horario punta, que hay que decirlo, es en el horario en el que existe mucho más tensión o estrés, tanto en la parte de generación como en la parte de la transmisión de esa energía, ¿no? Y te doy un dato así muy puntual. En el Estado de México tenemos un déficit en términos de generación del 40%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en horario punta, nosotros como Estado tenemos que traer la energía de otros lugares y eso genera un estrés importante. Entonces, a la hora que tú estás implementando una estrategia de peak shaving y tú logras almacenar y autosuministrarte, si lo quieres ver así, la energía durante el horario punta, estás ayudando de una manera brutal a todo el sistema eléctrico nacional porque estás reduciendo demanda de la red y hay que decirlo, mucha de la generación hoy en día dentro de México es basada a partir de combustibles fósiles. Entonces, en la medida que tú puedes justamente administrar de mejor manera esta demanda interna, pues estás contribuyendo de una manera inequívoca a reducir la huella de carbono de tu operación, ¿no? Entonces, algo que también a mí me gusta mucho decir en torno a este tema es que una herramienta como el peak shaving también fomenta las mismas energías renovables, porque a partir de esta estrategia de gestionar mejor tu demanda, pues las empresas tienen esa facilidad de integrar de una mucho mejor manera y sobre todo más eficiente, pues fuentes de energía renovable. Hay que decirlo, hoy en día las fuentes de energía renovable tienen mucha intermitencia, ¿no? Pues obviamente
los paneles solares generan energía eléctrica pues durante el día, pero pues en la noche, cuando es normalmente los horarios en donde viene la punta, pues ya no se generan. Entonces, el almacenamiento y este enfoque de peak shaving te permiten en determinado momento poder almacenar esta energía en los momentos en que es mucho más disponible y inyectarla cuando no, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo que vemos hoy en el sector es mucha apertura a esta y otras herramientas que nos ayudan tanto a reducir huella de carbono y también hay que decirlo, también nos ayudan de una manera muy importante a reducir costos de operación. Y esto es transversal a toda la industria, ¿no? Seas industria química, automotriz, metal mecánica, plásticos, que empaque, la que me digas, finalmente, pues está metido en esta tendencia que platicamos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, uno de los panoramas muy generales de la Cámara como la que representas, la Agenda 2030, es un enfoque muy, muy claro de todos como comunidad, que debemos ir apuntando hacia ese sitio. Y pues bueno, este dato revelador de que el EDOMEX está sobrepasado en un 40% de su demanda es muy, muy importante, bastante relevante. Y el tema de poder tener mecanismos para poder desestresar la red eléctrica nacional. Creo que ahí está un punto muy, muy clave, que por supuesto que nos estamos apoyando de diferentes temas de generación, pero yo creo que aquí, Alejandro Fager, tendrás algún punto muy, muy específico de cómo este tipo de tecnología de peak shaving atiende a esas necesidades que está teniendo ahorita la industria. Sí, sí, claro, y digo, podemos hablar, y digo, gracias por las aportaciones, José Luis y Elisa, y creo que mi aportación va de la mano con lo que acaban de comentar. Podemos hablar específicamente de los casos de éxito que tenemos. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con 15 sectores diferentes, desde el sector retail, hotelero, farmacéutico, de manufactura, textilero, mismos aeropuertos donde hemos trabajado. Todos estos tienen un común denominador, que es el gasto energético por un lado y el consumo energético, ¿no? Para unos es más que otros, en mayor o menor proporción, y algunos pues son más afectados por la mala calidad de la energía o por los altos costos de energía o por las emisiones que se tienen por consumir esa energía sucia, ¿no? Nosotros lo que hacemos en Quartux es diseñar, instalar y operar sistemas de almacenamiento de energía diseñados específicamente para estos sectores, en donde estamos justamente monitoreando cómo están consumiendo por región y por cliente, y estamos viendo cómo con la batería podemos modificar el perfil de consumo para que el cliente siempre tenga la energía más barata, energía más limpia y que siempre tenga un 100% de certidumbre en cuanto al suministro energético. Eso, como bien menciona Josué Luis, tiene un impacto muy positivo económico frente al cliente, y hablando en temas económicos, pues son sistemas que se están pagando en menos de 2 años, para decirte, y vida útil de 20. Entonces, en cuanto a un tema financiero, hace mucho sentido. Y digo, también nosotros en Quartux tenemos esquemas de cero inversión en donde podemos nosotros meter la inversión y compartir los beneficios que se generan. Entonces, esos esquemas hacen muy fácil la implementación de estos equipos. Y por otro lado, también les está dando un beneficio de reducción en emisiones de CO2 al estar solamente consumiendo energía de la red eléctrica en los horarios donde es más limpia la generación, la matriz de generación del país. Y por otro lado, pues también les está ayudando a evitar estos apagones que vemos en ciertas regiones que, digo, para decirlo, Estado de México no es de las más afectadas. Hay muchas también, Estado de México está muy afectado. Hay muchas otras con todavía más crisis en tema de apagones. Entonces, para esas todavía hace más sentido el tema de almacenamiento de energía, en donde se pueden adicionar estas mismas aplicaciones de ahorro, de respaldo y de reducción de emisiones para que sea algo muy positivo para el usuario industrial y comercial, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, está claramente el beneficio que menciona José Luis, que el sistema de almacenamiento da a la red. Al dejar de, al permitir que el usuario deje de consumir estos picos de demanda en horarios críticos, eso permite desestresar la red
en horas críticas, que es lo que pues más necesitamos ahorita como país. La red eléctrica está muy saturada y más con las temperaturas que vimos en verano. Y el que te permita este sistema reducir consumos en estos horarios críticos beneficia y desestresa la red de una forma muy positiva y con un efecto inmediato, ¿no? Y eso abre paso, que si quieres hablaremos más de este tema en las siguientes preguntas, pero abre paso a acelerar la transición energética hacia energía renovable y energía intermitente. Sí, buenísimo. Porque digo, al final uno de los puntos que destacas es que, digo, todos los sectores, las plantas, las fábricas, al final son negocios y todos como negocio buscan una oportunidad económica y al final en el sector automotriz, Elisa, pues no me dejarás mentir, a nivel mundial hay mucha competencia, las armadoras están buscando dónde poder tener proveeduría más accesible para entrar y ser más agresivos. Entonces, que en un rubro tan importante como la energía, que es un recurso imprescindible para cualquier industria, tengas una disminución, perdón, económica tan relevante, seguramente pues tiene mucho impacto, ¿no? En lo que podríamos hacer apoyando en ese sentido a las plantas del sector automotriz del país, ¿no? Claro, claro. Justamente nosotros vamos hacia la rentabilidad, ¿no? De la producción, ya sea de partes o componentes o del ensamble total del vehículo. Pero también va muy de la mano con este compromiso de sustentabilidad, ¿no? Y de sustentabilidad. Entonces, a partir de ahí, nosotros pensamos que el impacto que ha tenido este tipo de herramientas convergen y confluyen en los equipos multidisciplinarios que se establecen dentro de la planta. Para mí, el éxito de cualquier tecnología, para mí está básicamente enfocada en la capacitación, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es justamente vivimos midiendo todo. Vivimos midiendo los picos, vivimos midiendo el impacto que tiene un apagón, ¿no? Y el tiempo que este pueda durar y cómo puede impactar al proceso y a la máquina. Entonces, partiendo de ahí, nosotros vemos que la aplicación, para no ser reiterativa de lo que ya se menciona, es básicamente enfocado en la reducción de costos, a la sustentabilidad de la herramienta que nos pueda proporcionar y a la independencia energética. Creo que haciendo esta combinación de estos tres elementos, cualquier empresa de la industria manufacturera cumple cabalmente con lograr en la disminución de esta huella de carbono, tomando en cuenta que esta es una combinación tanto del sistema de energía solar principalmente, y también el almacenamiento que las empresas instalan dentro de sus operaciones, ¿no? No sé si eso contesta la pregunta. Sí, no, totalmente. Digo, al final, pues es parte de un todo que analizamos tanto el impacto económico, el impacto de sustentabilidad, la mitigación de CO2, y todo eso se integra y va hacia un mismo camino. Y qué bueno que este tipo de tecnologías pues tengan un impacto también integral. Entonces, en ese mismo sentido, no sé, José Luis, si tú dentro de tu cámara has podido percibir este interés específico que hay por este tipo de tecnologías, por el peak shaving, por poder reducir los costos operativos, por poder
mapear correctamente cuánto les cuestan esos apagones y que en ese sentido hagan inversiones inteligentes que les van a permitir al final ser más competitivos. Mira, fíjate que me gusta siempre comentar algo, ¿no? En torno ahorita que preguntas acerca de del interés o de qué tan importante es este tema para la industria en general. Normalmente cuando hablamos de incrementar capacidades, por ejemplo, de instalación que ya se encuentra en algún lugar, cuando hablamos de una relocalización de una planta o la instalación de una nueva inversión, etcétera, siempre hay 5 temas que salen a la mesa, ¿no? Dentro de muchos otros, pero siempre hay 5 temas. El talento humano, la seguridad, la infraestructura de la que estamos hablando, el tema del agua, disponibilidad de agua y siempre el otro tema transversal es la energía, ¿no? Y cuando hablamos de energía es tanto voy a tener en suministro y en calidad la energía que requiero y ahí es donde entra justamente el interés y la pertinencia de todas estas tecnologías porque amén de que la ubicación en donde tú te encuentres te permita tener tanto cantidad como calidad de energía, tanto la parte solar como la parte de la herramienta del peak shaving te permite justamente jugar tanto con tecnologías, como bien lo decía Alejandro, que tienen cierta intermitencia, pero te permiten tener una huella mucho más baja de carbono, y por el otro lado te ayudan sí o sí en la parte del interés económico, ¿no? Un dato interesante que se dijo en el foro de eficiencia energética que tuvimos hace una semana es que en muchas ocasiones el consumo en horario punta llega a representar hasta el 40% del recibo de energía de una compañía, ¿no? Entonces, tú imagínate si el día de mañana hablas con algún industrial y le dices que le vas a ahorrar prácticamente 30-40% de su consumo eléctrico, pues definitivamente vas a tener oídos abiertos para cualquier propuesta, ¿no? Entonces, creo que definitivamente todo el sector industrial está muy interesado en conocer herramientas como estas. Sí, no, definitivamente. Destaco mucho este punto que mencionas de eh, el crecimiento de las industrias, tanto las plantas que ya están consolidadas, que aumentan en su capacidad de producción, como las nuevas plantas que llegan a implementar en nuestros territorios. Y también el tema de que mencionaba Elisa, perdón, donde en el sector es muy importante tener muy bien medido todo. Alejandro, ¿cómo el sistema de almacenamiento puede enfocarse en esos temas particulares, como para resolver este tipo de cuestiones, ¿no? Donde de alguna manera estamos topados en cuanto a suministro energético y también pues, nos interesa tener un panorama completo de cómo está nuestra planta, ¿no? En cuestión de energía. Y claro, y digo, como contexto es importante mencionar que el problema que tenemos en la red eléctrica no es de capacidad. Es decir, nosotros si haces un balance anual al final del año en donde pones cuánta era nuestra capacidad de generación frente a cuánta energía se consumió, siempre vamos a tener capacidad de sobra, ¿no? Y repito, no es un problema de que no haya suficientes plantas de generación, no es un problema de capacidad, es un problema de potencia, es decir, que hay ciertos horarios en donde las demandas del país tienen un pico máximo y en ese momento es donde sí no tenemos la capacidad, ya sea o de respuesta para abatir ese pico o de la suficiente capacidad de generación para abatir esa generación en esa región en específico, esa demanda en esa región en específico, ¿no? Ahí es donde entra la tecnología de almacenamiento de energía y se permea obviamente todo esta problemática a los usuarios. ¿Por qué? Porque al usuario le están cobrando estos picos de demanda en horarios críticos de forma muy cara para obviamente desincentivar sus consumos en estos horarios. Y estas tarifas van a seguir subiendo, van a seguir aumentando. Entonces, entre más deficiente sea la red para responder a estas horas críticas, más cara va a salir la luz en estos horarios y más caros van a ser esos cargos famosos de capacidad, de potencia, que vemos también en el mercado eléctrico mayorista, porque pues no hay suficiente tecnología
para, o flexibilidad en la red para abatir estos picos de demanda, ¿no? Ahí es donde entra justamente el almacenamiento de energía, que como concepto lo que hace el almacenamiento de energía es regular tu consumo para hacerlo lo más atractivo posible en cuanto a costo, en cuanto a calidad de energía, en cuanto a metodología tarifaria que tengas, etc., etc., ¿no? Lo que te está pudiendo aportar la batería y el almacenamiento de energía a un usuario es tener control sobre su consumo, que nunca antes lo habían tenido, ¿no? O sea, son muy pocos los usuarios que pueden decidir bajar su consumo al 100% en los horarios punta, que pueden regular los picos de demanda. ¿Por qué? Porque sus consumos son sujetos a otras cosas independientes, como lo es huéspedes en un hotel, huéspedes en un hospital, producción de plásticos, de maquinaria, donde pues, no, son procesos 24/7 que no se pueden frenar. Y es ahí en donde el almacenamiento te permite modificar tu perfil de consumo a gusto, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros con nuestro software propietario. Estamos nosotros viendo cómo consume el cliente o sea, específicamente y cómo se puede modificar su consumo con la batería para que solamente esté consumiendo de la red cuando existe la energía suficiente, cuando es la más limpia y que cuando no se tenga eso y cuando la energía sea cara, cuando la energía sea sucia, cuando no tengan energía de la red, que tengan un apagón, ahí utilizar esa energía que tienes tú en el sistema de almacenamiento de energía, ¿no? Entonces, eso como concepto y ya como beneficio en cuanto a números, pues sí estamos viendo que el implementar esta solución para los grandes usuarios industriales y comerciales que tienen tarifas horarias GDMTH, Disto, DIT, se pueden ahorrar 40% del recibo de luz utilizando estos sistemas de entrada y también pueden beneficiarse de utilizar ese sistema como respaldo inmediato para evitar cualquier apagón y también está reduciendo una gran tonelada de CO2 equivalente, dependiendo de la zona, al estar modificando su perfil de consumo y solo consumiendo energía de la red cuando es la energía más limpia, ¿no? Eso para darte pues, algunos números ya más reales que nosotros hemos visto con nuestros más de 100 sistemas operativos en todo el país. Y pues sí, yo siendo un usuario, un dueño de planta automotriz, farmacéutica, textilera, pues sí diría, oye, pues de un día a otro yo puedo bajar mi recibo de luz un 40% y ayudar a la red, y adicional a eso no tengo que meter inversión, pues para mí sería un no-brainer, como le dicen, ¿no? Entonces, es así como nosotros vemos ese panorama y es por eso que también ha tenido tanto crecimiento el tema de almacenamiento de energía en México en cuanto a megawatts hora instalados, porque al final del día también son modulares para cada cliente. Entonces, se hace la solución a la medida para cada usuario. Excelente, Alejandro. Sí, definitivamente estos sistemas tienen un enfoque muy, muy particular y atienden muy bien estas problemáticas que ya estamos viendo los diferentes sectores, en general en el sector industrial. Y me llama mucho la atención que comentas 100 sistemas operativos. O sea, se empieza a hablar de almacenamiento, no sé, hace un par de años. Tenemos en la mente todavía que es una tecnología emergente, una tecnología innovadora, novedosa, tal vez algunos llegarían a pensar que no lo suficientemente probada, pero ahora que me dices que ya hay un know-how bastante amplio, pues no sé, Elisa, ¿tú cómo verías cuáles serían los retos y por qué no empezarían todas las plantas del sector automotriz a empezar a apuntar a este tipo de tecnología que aparentemente pues ya tienen bastante bien dominado el tema y atienden soluciones muy, muy puntuales a los problemas que estamos teniendo? Sí, me encanta la participación de Alejandro, porque en mi reflexión regreso a mis primeros comentarios. Uno, para nosotros entender de qué va la eficiencia energética, ¿no? Y la disminución de huella de carbono en procesos productivos, primero hay que conocer todo ese ecosistema, antes que cualquier otra cosa. Número dos, me queda claro que las empresas de estas tecnologías, que yo no las denominaría emergentes, porque en realidad traen todo un músculo muy importante
para permear y poder ayudar a las empresas y que lo vienen haciendo también desde hace ya algún tiempo, ¿no? Para mí lo más importante es que estas empresas que ofrecen este tipo de tecnologías tengan muy claro lo importante que es para nosotros la capacitación, la transferencia de conocimiento, entender perfectamente bien tu producto, porque voy a denominar esto como la medición para nosotros es el micromanagement, ¿no? De cuál fue el resultado de un apagón, por ejemplo. Y siendo más puntual todavía en los datos, la industria automotriz, por ejemplo, en la boleta de tu gasto energético, puede lograr alcanzar incluso hasta un 70%. O sea, es brutal, de verdad es brutal. De ahí para nosotros, no solo las mesas de trabajo que podamos tener con las instancias federales o estatales, sino también con las áreas de ingeniería y los técnicos para generar lo que yo llamo estos grupos de trabajo multidisciplinarios entre el proveedor y el cliente para lograr obtener mejores resultados en la implementación de todas estas tecnologías. Porque para nuestra industria no basta con que pongas tus celdas solares, ¿no? No basta con que tengas el financiamiento para ponerlo. Ajá. Y luego, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo hago que realmente encontrar de todas estas variables en la trazabilidad, que cada variable funcione a mi favor en estos tres rubros? Vuelvo a insistir, en la mitigación de gases de efecto invernadero, en mi aportación sustentable y mi aportación sostenida. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece muy buena tu participación, Elisa, porque al final es como en específico y tú como vocera de este sector, pues nos das un panorama muy específico de qué están haciendo, particularmente acá, y cuál es su visión, ¿no? En general. Y luego también en contraparte, con José Luis tenemos un poquito un panorama más general que ataca diferentes sectores, que convive y comparte con diferentes sectores. Entonces, en ese punto, José Luis, me gustaría preguntarte si en ese eco que ha ocasionado este tipo de tecnologías, si también tú tienes esa misma perspectiva como que pareciera que apenas empezamos con esto o tenías esta perspectiva de que ya estamos lo suficientemente consolidados con una tecnología lo suficientemente probada, donde prácticamente, como mencionaba Alejandro, hay financiamientos donde el usuario no tiene que invertir absolutamente nada, hay un respaldo financiero que dicen, oye, este es un muy buen negocio, entonces yo quiero participar de él. Entonces, ¿cuál es el eco que a ti te resuena en tu ecosistema? Mira, fíjate que es una gran pregunta. Si me lo hubieras hecho a lo mejor hace unos 7, 8 años, te hubiera dicho, no, pues sabes que las baterías todavía no son como algo que todos traigan en mente, o el almacenamiento era algo más como en desarrollo que otra cosa, ¿no? Pero la verdad es que hoy en día, y te estoy hablando ya de algunos años para acá, mucha gente está muy interesada en la integración de esta tecnología que ya es bastante robusta a nivel global, que es el almacenamiento, y obviamente como cualquier tecnología sigue evolucionando y seguramente en 10 años hablaremos de otras generaciones de baterías que tengan un performance mucho mayor. Pero al día de hoy creo que en general todos están bastante conscientes que el estado actual de la tecnología de almacenamiento permite sin ninguna duda el integrarlo con otras tecnologías limpias o de
cualquier tipo que te permitan tanto beneficios económicos como beneficios en reducción de huella de carbono. Entonces, yo en general sí te podría decir que en diferentes sectores, alimentos, farmacéuticos, servicios y muchos otros, el tema de almacenamiento ya es algo que dan por hecho el que es factible, ¿no? Y Alejandro comentaba algo bien importante. Creo que en muchos casos los esquemas de financiamiento o de adquisición de estos sistemas creo que también han evolucionado de una manera muy, muy importante, no hay que dejarlo de lado, porque en un inicio no había, por ejemplo, PPAs como ya existe hoy en día, o no había estos esquemas como el que mencionaba de cero inversión, o sea, creo que también las firmas han ido evolucionando en la parte comercial y esto definitivamente genera muchísimo atractivo dentro de la industria en general, ¿no? Sí, 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 sí. Es muy valioso que justamente puedas compartirnos esta perspectiva, porque también nos permite darnos cuenta que si alguno de los sectores específicos ya lo está considerando y que puede tener diferentes miedos o riesgos, pues realmente los esquemas de cero inversión y un impresionante know-how que ya existe y casos de éxito, pues pueden mitigar esas dudas respecto a poder ir adelante con. Aprovecho para hacer un breve paréntesis y seguir invitando a los asistentes a que participen con sus preguntas. Al final, toda esta conversación no tendría mucho sentido si no atendemos realmente cuáles son sus necesidades particulares. Entonces, bueno, retomando en ese mismo sentido, Alejandro, pues realmente tú estás muy comprometido, eres, yo me atrevería a decir que de los más expertos en México respecto a este tema, apasionado del tema al final del día. Entonces, prácticamente, así como yo lo entiendo, no hay riesgo tal cual para el usuario. O sea, en estos planes de financiamiento de cero inversión y en este tipo de implementaciones tecnológicas, pues el usuario solamente tiene que dar para adelante y esperar a que tenga beneficios económicos, ambientales y esté haciendo algo en pro de todo esto que hemos platicado hoy, ¿no? Sí, 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 y sí, concuerdo con lo que comentan ustedes. Y sí cabe mencionar, es importante mencionar que el tema del almacenamiento de energía ha sido una realidad, no necesariamente en México, pero en otros países, ha sido una realidad en, en donde pues ya lleva más de 10 años con sistemas a gran escala instalados en muchos países, que sí son sistemas eléctricos un poco más desarrollados, que tienen mayor integración de energía renovable, lo vemos en Europa, lo vemos en varios mercados de Estados Unidos, principalmente California. Y es importante mencionar que, pues sí, o sea, la tecnología de almacenamiento de energía está completamente probada, son sistemas mismas y está probada por el tema de los coches eléctricos. Todo el desarrollo de la tecnología, la misma celda que viene en los coches eléctricos son las mismas que van en el energy storage en general. Y es por eso que es tan importante el mencionar que el sistema de almacenamiento de energía es algo ya probado. Sí, México se ha tardado en adoptarlo, pero ya tenemos proyectos a gran escala implementados, ya tenemos muchos sistemas operativos y, y pues sí es una realidad y es algo que necesita México en el corto plazo, ¿no? Perfecto, buenísimo. Pues me gustaría dar paso, si ustedes están de acuerdo, en empezar a darle lectura a las preguntas de la audiencia, que creo que es muy importante poderles atender. ¿No hay algún comentario adicional? Doy paso a las preguntas. Va, ya vamos a las preguntas entonces. Primero voy a dar lectura, así como fueron llegando. Dice, buenos días, soy Darío Leao de NC Tech. ¿Cuál son los máximos de kilowatts hora y kilowatts que manejan? Supongo que esta pregunta va para Alejandro. Sí, digo, para responder rápidamente, es modular la solución. Entonces, estamos hablando de que solamente trabajamos con empresas pues de gran consumo, no trabajamos ramas residenciales, nada de eso.
pero sí estamos hablando de los 500 kilowatts para arriba, modularidades de los 200, 300 kilowatts. Entonces, entre más grande la empresa, se agregan módulos adicionales y se adapta la solución hecha a la medida para cada tipo de consumo. Básicamente es un traje a la medida, dependiendo de cómo se hace perfil de consumo. Carlos Contreras nos pregunta, aunado a la capacidad de potencia, ¿existe también un problema de distribución en la red eléctrica? No están siendo específicos, si alguien quiere responder. Pues mira, a lo mejor aquí, si me permiten comentar algo, les platicaba que hace una semana y en este foro de eficiencia energética que tuvimos, Alejandro de hecho tuvo una participación y nos compartió varios elementos importantes, al igual que otros panelistas. Y el tema de la distribución es que finalmente, hoy en día tenemos una red de distribución que está funcionando, ¿no? Y como bien lo dijo también Alejandro, el problema es que en esos horarios punta, aunque tengamos suficiente generación en el país, pues se satura, ¿no? Es como cuando tú tienes, y hagamos ese símil con el agua, si tú tienes un tubo de cierto diámetro, pues puede pasar cierta cantidad de agua, pues por segundo, por hora, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú tienes una demanda muy, muy fuerte, pues eso genera que se sobresature de alguna manera que se genere estrés en el sistema, ¿no? Entonces, el día de hoy, una de las preocupaciones que se han externado es que México, al igual que invertir en generación de electricidad, tiene que también seguir invirtiendo en esas redes de transmisión para tener un sistema eléctrico nacional mucho más seguro, confiable y que tengamos menos temas de apagones o de este tipo de asuntos, ¿no? Sí, al final es un tema que también la infraestructura eléctrica pues está hasta cierto punto topada, ¿no? Los planes de desarrollo de la infraestructura eléctrica pues no van tan a la par con el desarrollo industrial, ¿no? En general, y nos enfocamos al industrial porque son los que más consumen energía eléctrica. Entonces, si atacamos ese sector, muchos problemas en el sentido general pues se van a poder resolver. Vamos con la siguiente pregunta. Por aquí Jaime Charén pregunta, ¿esto también puede funcionar para empresas pequeñas? Creo que más o menos ya lo resolviste en la pregunta anterior, Alejandro, que es más o menos de 500 kilowatts para arriba de demanda. Genaro Bravo pregunta, ¿cuál es el costo de generación actual en kilowatt hora por este tipo de tecnología de almacenamiento? Digo, ahí justo lo veníamos comentando José Luis y yo antes de que empezara la llamada. Los precios están ahorita alrededor de los 400, 500 dólares por kilowatt el- en cuanto a sistemas de almacenamiento. Obviamente varían en cuanto al tipo de proyecto, tipo de tecnología que se utilice y tamaño, pero pues es más o menos ese precio. Lo que sí puedo decir es, son al final proyectos que se pagan en 2, 3 años como máximo y tienen vida útil de 20 años. Entonces, hace mucho sentido el invertir en este tipo de proyectos o optar por la solución de cero inversión. Perfecto, muchísimas gracias. Por aquí Martín Jacinto dice, ¿cómo los clientes que adquieren un sistema de almacenaje, eh, perdón, aquí se me movió, pueden comprobar su reducción de emisiones si al final del año se publica el factor de emisiones en el SIN y ahí se contempla todo el mix de generación del país? Creo que está muy interesante. No sé si Alejandro quieres atender. Sí, claro. Sí, es hacer un mix de generación que se tiene en el país y se puede saber cómo se están consumiendo eso con nuestra tecnología, con nuestro software. Nosotros podemos saber qué se está consumiendo y cómo, qué se está generando y cómo. Y en base a eso se hace el neteo de emisiones que se tienen por generación y por mix que se tiene. Perfecto, muchas gracias Alejandro. Pasamos ahora con la pregunta de Ángel Pérez. Dice, ¿cómo se atenderá la demanda eléctrica de una empresa para no detener su proceso, considerando que las energías renovables son intermitentes y no hay hasta este momento baterías que puedan soportar esa demanda eléctrica?
Digo, justo acaban de describir el principal beneficio de las baterías a gran escala. O sea, la batería justamente lo que hace es evitar estas intermitencias que pues, son una naturaleza intrínseca de la energía renovable, principalmente eólico, hidro o solar. Todos ellos tienen intermitencias, dependen de factores externos, no son como los generadores de diésel, las carboeléctricas, los ciclos combinados que pueden decidir cómo consumir perdón, cómo generar energía, exactamente cuál va a ser el perfil de generación. Estos dependen pues del sol o del viento, del agua, y por ende, y digo, es principalmente por esa naturaleza de intermitencia que tampoco se ha tenido una adopción tan grande en México de esta energía renovable. ¿Por qué? Porque la red no lo soporta, no soporta que de un momento a otro se caiga toda la generación solar porque pasó una nube. Es ahí, justo en ese momento, donde entran las baterías, que es la única tecnología con la capacidad de responder a gran escala de forma inmediata y con un costo competitivo, un costo que hace sentido financiar o invertir, ¿no? Es por eso que el almacenamiento de energía ha tenido tanto auge en, en redes eléctricas que tienen una integración renovable muy fuerte, porque sin el almacenamiento de energía, sin esa capacidad de respuesta a una intermitencia tan fuerte, con una potencia inmediata, el sistema se cae, ¿no? Y pasan los apagones que pues han pasado en todo verano que ocurrieron en el país. Perfecto. Y digo, Vamos. o sea, y sí mencionar, o sea, sí asegurar que sí existen las capacidades para poder abastecer estas intermitencias. O sea, sí las baterías de hecho están hechas para eso, perdón, y existen esas baterías a gran escala. De hecho, nosotros tenemos uno de los sistemas más grandes de Latinoamérica instalado aquí en México, justo para esa solución. Excelente. O sea, realmente no hay una limitante en cuanto a capacidad de almacenamiento. Perfecto. Vamos a tratar de darle respuesta a la mayoría, pero sí están llegando bastantes preguntas. Por ejemplo, Sergio Rocha nos pregunta, ¿cómo son los planes de cero inversión que manejan y cómo funcionan este ganar-ganar? Yo creo que eso va dirigido a mí. Sí. Eh, a ver, nosotros como Quartux funcionamos como un consultor energético para los clientes y sí nos metemos mucho a ver cuál es su problemática, cuáles son sus costos y qué podemos hacer nosotros para reducir y eficientar los costos, ¿no? De esos beneficios, y te digo, es una solución hecha a la medida este esquema de cero inversión, porque de esos beneficios nosotros nos sentamos con el cliente y le decimos, a ver, nosotros estamos dispuestos a invertir el 100% del costo de esta tecnología si compartimos estos beneficios, ya sea el ahorro, ya sea la eficiencia, ya sea X o Y, compartimos esos beneficios con el cliente para que el cliente desde el día uno esté ganando y tenga un beneficio inmediato sin necesariamente tener la inversión. Entonces, sí es una solución hecha muy a la medida de sentarnos con cada cliente y decirle, a ver, así va, y estos es los beneficios que se pudieran compartir sin que tú metas un peso, pero pues al final del día es un ganar-ganar para el cliente. ¿Por qué? Porque está metiendo 0 pesos y está recibiendo un ingreso monetario adicional, está recibiendo eficiencia energética, está recibiendo respaldo sin meter ningún tipo de costo. Buenísimo. Vamos a ir por una última pregunta. A los que no alcancemos a atenderles acá, nuestro equipo se va a encargar de contactarlos directamente para poder atenderles al final del día. Pero bueno, por cuestiones de tiempo tenemos que acortar un poquito. José Pedro Torres pregunta directamente, ¿cómo comprobamos la reducción de carbono con la implementación de este sistema hoy en día? Nos piden las empresas demostrar este tipo de mejoras al medio ambiente. No sé si Elisa nos puedas ayudar a resolver esta inquietud en particular. Creo que estás en mute. Listo, ahora sí, ya. Mencionaba yo que la industria se enfoca en las tres distintas, las tres estructuras que tenemos para descarbonizar: producto, proceso de manufactura e infraestructura.
implementar un sistema de medición para cada uno de ellos implica la medición de números, la medición al final del día, ¿no? La Claro, medición de los picos, la medición que tiene que ver con el producto, que tiene que ver con resistencias, que tiene que ver con el alto consumo de energía y esta combinación prácticamente de, de todas las plataformas que convergen en sí mismas en estas tres divisiones que acabo yo de mencionar. Creo que se requiere de toda una implementación integral basada en la medición al final del día, ¿no? Y cada una de ellas requiere ese grado de especialización. Lo que a mí me queda claro es que conforme va. perdón, parece que dejamos de escuchar por ahí a Elisa. Tiene un problema con su conexión. Bueno, esperemos que se pueda restablecer por ahí su conexión. Vamos a darle entrada, ya nos quedan 3 minutitos. De manera muy breve, si nos ayudas con un comentario de cierre, José Luis, 40 segunditos por ahí. Definitivamente fue una conversación bastante interesante. Tu opinión y tus comentarios de cierre, por favor. Pues mira, solamente que este es un tema apasionante para todos los que estamos involucrados en la operación de plantas. Como te decía, la energía es un tema transversal a toda la industria a nivel global. Y en ese sentido, yo lo que sí quisiera invitar a todos los asistentes es a que se informen y que se acerquen a proveedores de soluciones que son verdaderamente profesionales en todo este tema, ¿no? O sea, creo que al día de hoy, si se generaron dudas, eso es muy positivo y lo que sigue es acérquense a un profesional, acérquense a empresas serias como Quartux, que finalmente, como bien lo dijo Alejandro, son consultores en temas de energía y ellos son justamente los que van a poder hacer mejores recomendaciones para cada proceso, para cada caso y en ese sentido, a partir de esas recomendaciones, a partir de ese conocimiento que se genere, pues se tomen las mejores decisiones. Algo que decimos en Canacintra es que entre mejor informados estemos, mejores decisiones tomamos. Entonces creo que eso es lo que sigue, informarnos muy bien para tomar buenas decisiones en materia de eficiencia energética. Y sería todo. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti por tu tiempo y por compartir estos valiosos comentarios. Alejandro, un comentario final de cierre, por favor. Sí, de mi parte sería invitar, si nos están escuchando usuarios finales, invitarlos, como dice José Luis, no les cuesta nada una llamada para que sepan el beneficio que se les puede dar y que pueden tener desde el día uno. Se están perdiendo, sí, de mucho. Eso por un lado, y también si nos están escuchando empresas de que se dedican al tema de eficiencia energética, de paneles solares, consultores energéticos, pues también invitarlos a hablar con nosotros para que los podamos capacitar en temas de almacenamiento de energía, que puedan ofrecerles esos mismos sistemas a sus clientes. Creo que hay una oportunidad muy grande ahí y que creo que podemos hacer también partnerships muy buenos en ese sentido. Excelente, te agradezco muchísimo. Les agradezco también a los asistentes por la participación, por estar ahí muy activos en sus preguntas. Lamentamos no haber tenido tiempo suficiente para atenderlas a todas, pero por ahí el equipo ya se está encargando de contactarlos a todos. También les recuerdo que este webinar va a estar en el canal de YouTube de Quartux, entonces ahí lo van a poder ver grabado para que con calmita puedan destacar los puntos más importantes y por supuesto también en los canales que también se están poniendo por ahí en el chat, correo electrónico, teléfono, para poder atenderles de la mejor manera. Y pues bueno, damos paso hacia el cierre. Lamentablemente Elisa parece que ya no se pudo reconectar, tuvo ahí un problema de comunicación, siempre pasa en este tipo de cuestiones de online, pero pues bueno, también es una herramienta que nos permite conectarnos independientemente de dónde estemos, entonces de otra forma no se hubiera podido lograr. Agradecemos mucho la participación de nuevo de los panelistas, son muy valiosos los comentarios y bueno, que sigan teniendo un excelente día a todos. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, hasta luego.
Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego.